Vamos a ver lo que es equilibrio de una partícula. Dice que la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre una partícula es cero. La partícula quiere decir entonces que se encuentra en equilibrio. Entonces aquí vamos a tener un ejemplo en donde dice que para comprobar ese equilibrio de esa partícula, aparecen cuatro fuerzas que actúan sobre A, ¿sí? Aquí tengo en esta figura, ¿sí? Vamos a comenzar primero con el 227. Dice que la resultante de las fuerzas dadas se va a determinar por la regla del polígono. La regla del polígono es empezando en el punto 0 con F1 y acomodando las demás fuerzas, ¿sí? Punta a cola. Entonces dice que se encuentra que la punta de F4 va a coincidir con el punto de partida, ¿sí? De donde inició, ¿sí? Así que la resultante R del sistema de fuerzas dado va a ser 0 y se dice que la partícula está en equilibrio. Entonces aquí vamos a ver cómo tengo la fuerza 1 igual a 300 newtons, la fuerza 2 igual a 173.2, perdón, aquí no son newtons, son libras, y tengo la fuerza 3, 200 libras con 30 grados de aquí. Sí, acá tengo F4 con 400 libras. Entonces se dice que voy a acomodar las fuerzas punta a cola, ¿sí? Entonces, ¿cómo le voy a hacer? Va a ser así como está acá. Dice que el polígono cerrado de la figura, ahora sí, de esto que corresponde a estas fuerzas que tenía, va a quedar así. Entonces, si se fijan, aquí quedó el vector 1 o la fuerza 1, ¿sí? Ahora dice que es punta a cola, ¿sí? Entonces, aquí está el vector 1 representando a la fuerza 1. De ahí sigue la fuerza 2 y va a comenzar, como dice ahí, de punta a cola, ¿sí? Aquí está la punta, ahora se va a ir acá, ¿sí? Y ese va a pasar a ser después la cola para comenzar el otro. Entonces, la fuerza 2 entonces va a quedar representada así como estaba, 173.2 libras, ¿sí? La fuerza 3, donde terminó esa, ¿sí? Ahora esa punta va a ser la cola del otro, ¿sí? Entonces aquí está la fuerza 3 igual a 200 libras, ¿sí? Y la fuerza 4 dice que vamos a tratar a ver si hace equilibrio, ¿sí? Entonces se va a ir aquí y va a ser la cola del siguiente que va a dar a donde inició. Entonces se dice que va a dar 0, bueno, va a estar en equilibrio cuando al sumar todos esos nos dé 0. Entonces, podemos ver aquí, dice que descomponiendo cada fuerza F en sus componentes rectangulares, ¿sí? Se tiene que la sumatoria de Fxy más Fyj es igual a 0. O también puede representarse así por separado. Toda la sumatoria de Fxy más la sumatoria de Fy en J, todo eso nos va a dar sumado los dos igual a 0. Entonces dice que las condiciones necesarias y suficientes para el equilibrio de una partícula es esta, que la sumatoria de Fx sea igual a 0 y la sumatoria de Fy sea igual a 0. Entonces, regresándonos allá al ejemplo, vamos a ver que las condiciones de equilibrio se satisfacen y para ello se escribe entonces 300 libras, ¿sí? Que corresponden a la fuerza 1 menos 200 libras por el seno de 300 grados menos 400 libras del seno de 30 grados. ¿Sí? Si ustedes se van, ¿sí? Acá, y dice que estoy buscando la sumatoria en Fx, ¿sí? Y la sumatoria en Fx, ¿sí? Aquí está, comienzo con esta, ¿sí? F1, ¿sí? Son esos 300 libras. Ahora dice menos, ¿sí? F3, ¿sí? F3 se pone menos porque si nos fijamos, dice que está en este eje, ¿sí? Entonces dice F3 menos 200 libras, ¿sí? Acá está, por el seno de 30 grados, ¿sí? Entonces, para Fx se va a considerar la fuerza 1, la fuerza 3 y la fuerza 4. ¿Sí? Como está aquí. Aquí pueden ver que esta es la fuerza 1,
la fuerza 2 y la fuerza 4, ¿sí? Hacen los cálculos y les va a dar 0, ¿sí? Ahora dice para la sumatoria en FY, ¿sí? En FY, fíjense bien con cuál comienza, ¿sí? Comienza con menos 173.2. ¿Sí? Entonces, si se fijan, es esta fuerza, la fuerza 2. Comienza con menos 173.2, ¿sí? Porque está en el eje de las Y negativas, por eso es menos 173, ¿sí? Entonces, aquí es este vector, ¿sí? Ahora, si se fijan, dice, le va a restar, ¿cuál? Bueno, le va a restar este que está aquí por el seno de 30 grados, perdón, coseno, ¿sí? Coseno, porque aquí va a cambiar, ¿sí? Por eso aquí dice coseno de 30 grados, ¿sí? Es decir, tengo la fuerza aquí en Y, y le va a restar el coseno de este y el coseno de este. Y se fijan, los dos tienen 30 grados y les va a dar, si ustedes hacen su cálculo, les va a dar 0, ¿sí? Entonces, ahí se dice que la partícula, ¿sí? Esta que está aquí en el centro, denotada como A, está en equilibrio, ¿sí? Ahora, se lo voy a mostrar en GeoGebra, pero ya no les voy a mostrar el inicio de cómo se hace, ¿sí? Porque eso ya lo hemos visto, nada más es para que lo vean. ¿Sí? Aquí lo tenemos. Aquí tengo las fuerzas, ¿sí? Acá está en el método del polígono, ¿sí? Entonces, aquí puedo ver, ¿sí? Cómo voy a insertar un punto 0, 0, porque ese va a ser mi inicio, ¿sí? Que va a estar aquí, es este. Después, como ya lo había explicado en los otros videos, voy a insertar, ¿sí? En este punto, como aquí estoy comenzando y hacia acá, bueno, pues había dicho que voy a insertar un segmento de longitud dada, ¿sí? En este caso recordemos que es para la fuerza 1 son 300, entonces le di 300 y luego, como no tiene grados porque está en el eje de las X, ¿sí? Positivo, entonces no hubo necesidad de ponerle el ángulo, ¿sí? Entonces directo me fui a F1 y le puse que me creara un vector del punto A al punto B, ¿sí? Que era 300. Y ya me creó este vector. Ahora fíjense bien, ahora me voy con F2, ¿sí? F2 me encuentro que es 173.2. Bueno, entonces me voy otra vez nuevamente aquí donde dice punto, perdón, aquí donde dice recta y le digo segmento de longitud dada y le voy a escribir el 173.2 que tengo aquí, ¿sí? Pero ahora no le voy a dar clic aquí como lo hacía anteriormente, no le voy a dar clic en el punto inicial, le voy a dar clic aquí donde decía B, ¿sí? Entonces cuando elija esto, ¿sí? Segmento de recta, ¿sí? Está esperando en dónde voy a iniciar. Le voy a dar clic aquí, a diferencia de antes que lo hacía acá en el punto inicial. ¿Sí? Quiero que la punta ahora comience aquí. Entonces ahí era donde escribía 173 y es este punto C que tengo por acá. ¿Sí? Es este punto C. Sin embargo, si nada más está este punto C, ¿qué es lo que quiero? Bueno, que se desplace hacia acá, hacia abajo. Para ello, entonces sí le tenía que dar un ángulo. Sí, entonces elegí aquí ángulo dada su amplitud. ¿Sí? Y elegía de C a B y le daba si ustedes se fijan de aquí hasta acá, ¿sí? Hay 90, 90 y 90, es decir, 270 grados, ¿sí? Y ya luego elegía, por eso aquí está, dice el ángulo de 270. Y ya luego elegía F2, bueno, le asignaba a F2 como la fuerza 2 igual a vector, ¿sí? Del punto, pero ahora ya no es el inicial, sino que es este punto de B a que había creado como C', ¿sí? Y ya me creaba este vector, ¿sí? Para el siguiente vector, que es F3, bueno, pues volví a ejecutar los mismos pasos, pero ahora ya no voy a comenzar en B, ¿sí? Es decir, cuando elija aquí y diga segmento de longitud dada, cuando le doy clic aquí, aquí está esperando
que diga dónde es el punto de inicio o a partir de dónde estoy comenzando. Sí, entonces ya no, en el primero aquí ya no di aquí. Para crear este, ¿sí? Entonces, para el siguiente, que es este, que es el de 200, bueno, pues voy a dar clic aquí, ¿sí? En este punto, y ya le voy a dar que sean 200, y me va a crear este punto, que es el D. ¿Sí? Pero, ahora, este otro punto, bueno, ya creo, de este punto a este punto ya creo la longitud, ¿sí? 300 más 200, que son estos, son los 500. Pero yo quiero que esté en esta dirección, ¿sí? Y ustedes se fijan, en esta dirección, aquí hay 30, pero todo completo desde aquí hasta acá, ¿sí? Hay 270, lo que significa que este va a estar a 240. Si ustedes se fijan, por aquí está el 240. Es este ángulo que está de aquí a aquí, ¿sí? Este ángulo desde aquí hasta acá, para este vector, son 240, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, creé este ángulo y le di F3 igual de este punto a este punto, ¿sí? Y ya me creó este vector F3. Me estaría faltando el F4, ¿sí? Entonces, igual vuelvo a aplicar los mismos puntos, digo el segmento de longitud dada, ¿sí? Pero ahora, ¿de dónde voy a comenzar? Bueno, voy a comenzar de este D', ¿sí? Y le voy a dar que van a ser 400, ¿sí? Y si ustedes se fijan, de aquí a acá hay una línea hasta acá que va a decir que es de 200, 400 va a estar hasta acá, que es los 600. Bueno, aquí le borré el punto, ¿sí? Le borré el punto, es este, ¿sí? Es este 400. Y de ahí, bueno, yo quiero un ángulo, ¿sí? Es el ángulo de este vector. Si ustedes se fijan, este vector, ¿sí? Dice que hay 30, ¿sí? 30 de aquí a aquí, pero de acá a acá hay 90, por lo tanto van a ser 120. Es decir, que este vector, ¿sí? Va a tener 120. Entonces aquí yo ya le di el ángulo, ¿sí? De aquí a acá son estos 120 que están aquí y ya únicamente tracé el vector, ¿sí? ¿El vector de dónde? Bueno, dice de este punto D' a este punto, ¿sí? Este punto que está aquí el inicio, que sería A, ¿sí? Entonces ahora dice que ya después de que tracé todo esto, ¿sí? Si ustedes se fijan, este polígono es este que está aquí, ¿sí? Es este que está aquí. Ahora, bueno, ya les había dicho cómo se calcula para encontrar la resultante. Sí, cuando digo resultante es la fuerza total de esos cuatro vectores, ¿sí? Entonces escribo el comando apolar, ¿sí? Aquí está, escribo en la entrada apolar de cuáles fuerzas. Bueno, de la fuerza 1 más la fuerza 2 más la fuerza 3 más la fuerza 4. Y me da esto que tengo aquí como U, y dice 0.01,90 grados. Eso quiere decir entonces que la fuerza es cero, ¿sí? Es decir, se hace tan pequeña, por eso dice que se hizo cero. ¿Sí? Entonces me queda aquí en esta parte, es decir, aquí ya no hay, ¿sí? Por eso se dice que la partícula está en equilibrio, ¿sí? Y aquí lo pude ver de manera gráfica.